Señor, danos entendimiento para recibir tu palabra, para vivir y direccionar nuestros pasos por lo que ella nos enseña, por lo que ella nos instruye. Que hoy esta palabra cambie algo en mí, una manera de pensar, una manera en la que me estoy conduciendo, para que se pueda ahora mejorar según tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias porque en esta casa hay libertad para predicar la palabra. Gracias porque hay gente que tal vez no pudo llegar, pero está conectada desde algún punto viendo esta transmisión. Habla a ese hogar, habla a esa familia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y reprendemos cualquier cosa que quiera interponerse, intervenir, dañar lo que tú quieres hacer hoy en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vaya conmigo al versículo 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿las qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén y amén. Esta es la palabra de Dios que recibimos esta noche. Puede tomar su asiento. Gracias por siempre estar reverentemente en adoración de pie. Bien, esta noche yo quisiera, por supuesto, por la palabra, pero gracias a Dios que no solamente tengo la palabra que me da la oportunidad de conocer estas cosas, sino que las he podido aplicar en mi vida. Por lo tanto, hoy quiero darle consejos para esta Navidad. De manera que los consejos que yo les dé, por supuesto, repito, para mí mejor respaldo no hay esta noche para darle un consejo a través de la palabra, porque al final eso es todo lo que necesitamos, lo que dice la Biblia. Pero es todavía más poderoso cuando puedes decirlo, porque uno ha pasado por ahí y conoce esta verdad como una experiencia. Por lo tanto, si a usted le puede servir esta noche como un consejo para esta Navidad, pero que no solamente quede de aquí al 25 de diciembre y que ya después otra vez volvamos como nuestro manejo diario, sino que recordemos lo que la palabra dice. Ahora, también si usted puede, acompáñeme a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Usted alguna vez tuvo que haber escuchado o leído este pasaje. Isaías 55, versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego también dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Curioso, el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si dice mientras pueda ser hallado, significa que vendrá un momento donde la gente buscará a Dios y no lo va a hallar. Yo escuchaba hace poco que un gran hombre de Dios decía, nunca ha habido una generación tan cerca de la venida de Cristo como esta. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que escuchamos una y otra vez, nos anuncia, Cristo viene pronto. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y la noticia, sin ánimo de dañarle la Navidad a nadie, ni que piense que esto es un servicio de malas noticias, pero familia, esto no va a mejorar. Hoy tuve como un tiempo de recuerdos. Le compartía de hecho a mi esposa esta tarde. No sé, me entró como una nostalgia. Porque yo recuerdo, digo, no es que estoy viejo, ¿no? Pero yo recuerdo mi infancia. Recuerdo las cosas que viví con mis padres, los momentos que tuvimos. Recuerdo muchas cosas de cómo se manejaban hace muchos años atrás. Y tristemente estamos viviendo en un mundo perverso, con una maldad que no se había visto en ninguna otra época. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, siempre ha habido gente con malas intenciones. Pero estamos viviendo tiempos donde la maldad se ha multiplicado, donde hoy es más obvio el rechazo hacia Dios. Hoy, en cualquier parte donde usted vaya o a cualquier red social que usted encuentre, se muestra un desprecio tan tangible, tan evidente contra las cosas de Dios. Hoy es normal que la gente nos llame a todos nosotros como los malos. Y los que mueven la maldad se llaman los justicieros. Y han volcado de manera que seguimos viendo que se cumple la palabra. A lo bueno llamarán y a lo malo. Y esto no va a mejorar. Por lo tanto, mi primer consejo se llama mientras se pueda. ¿Qué significa? Bueno, mientras todavía hay libertad, sin que nadie me pueda quitar esa libertad para buscar a Dios exista, voy a buscar a Dios. No importa las temporadas que vengan. A mí me impactó que desde el año pasado nuestro apóstol había hablado de lo que iba a pasar a finales de este año con todas las huelgas y los temas en las calles. Y aún así cuando llegó, todos impactados de lo que estaba pasando a nivel nacional, de cómo se estaba afectando el país completo por todo esto. Y al final, bueno, nos metimos en la lucha porque considerábamos que era una lucha justa por el país. Y bueno, se ganó, gracias a Dios. Pero no sabemos qué nos espera las próximas elecciones. Sin ánimo de tirar como la fe de nadie, pero ahora con esto de inscríbanse pronto para para votación anticipada electrónica. Oiga, con todo lo que estamos viendo, ¿qué no me dice a mí que habrá fraude? Y no sabemos qué nos espera en el 2024. Ni qué candidato, ni siquiera todavía sabemos por quién votar. Bueno, algunos parece que ya gloria a Dios. Bueno, el Señor le reveló más rápido a algunos que a otros. Pero algunos no sabemos todavía por quién votar. No sabemos qué va a pasar. Pero mientras todavía se pueda buscar a Dios, mi casa y yo buscaremos al Señor todos los días que podamos. Y estaremos en la presencia de Dios. Porque este es nuestro mientras se pueda. Porque si las épocas van a empeorar, si los tiempos van a empeorar, hoy es la mejor temporada para buscar a Dios. Hoy es cuando más tenemos que dirigirnos al templo. Hoy
Hoy es cuando más tenemos que orar en nuestra casa. Hoy es cuando más tenemos que promover el ayuno en nuestra vida personal. Hoy es cuando más necesitamos participar del grupo online o presencial, como sea. Hoy es cuando más debo prepararme en la palabra. Es cuando más debo participar de todo lo que anime, motive y fortalezca mi vida espiritual. Porque es nuestro mientras se pueda. Hoy es cuando más que nunca la gente debería volcarse a Dios. Yo no sé qué está pasando en tu familia, pero te puedo decir que esto es el mejor momento, aunque estás en crisis, para buscar a Dios. Si alguien nos está viendo, yo no sé qué está pasando en tu vida, qué te está limitando a ser parte, pero te estoy diciendo de parte de Dios que este es el mejor momento para buscar al Señor. Porque todavía se cumple la palabra de la promesa que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hoy es cuando tenemos que desesperadamente buscar a Dios. A mí me sorprendió que cuando estaba el país revuelto, los primeros servicios que se hicieron en medio de las marchas y las protestas y las calles cerradas, la gente vino al templo. Y ustedes no saben lo que eso me llenó el corazón. Porque significa que Manantial de Vida ha entendido que este es nuestro mientras se pueda. Y si el país está revuelto, no me quedaré en la casa viendo las noticias, ni viendo los en vivos que sacan los medios de comunicación independientes. Iré a la casa de Dios, porque sé que juntos cuando oramos, el cielo se abre, Dios inclina su oído y trae respuesta. Miren, gracias a Dios por la lucha de todo el país, pero Dios sabe que atribuyo esta victoria a un pueblo que dobló su rodilla y oró y dijo: Padre, toma control de Panamá, y Dios tomó control de Panamá. Por eso tengo mi confianza en Dios, que en el 2024 Jehová tomará control de Panamá y que no veremos este país destruirse, porque todavía hay un pueblo que ha entendido que este es el mejor lugar para estar en esta época. Padres, escúchenme por favor, de parte de Dios, con amor se los digo: hagan que sus hijos sean partícipes de las cosas de Dios. Enséñenle a buscar a Dios. Ahora, si usted tiene niños pequeños, no le quite la emoción ni la ilusión de ser preparado dentro de la iglesia por la palabra de Dios. Usted sabe, hay una niñita dentro de la iglesia que amo mucho. Soy muy amigo de sus padres y de vez en cuando me manda audios por WhatsApp del celular de la mamá. Ella no sabe leer, pero busca la foto de perfil y como sabe que esa es la foto mía, entonces entra y me manda audios. Y una vez me preguntó: pastor, pero así como brava, yo sabía que algo estaba pasando. Me dice: pastor, dígame, ¿hay culto hoy o no hay culto? Me dice: pastor, ¿iglesia o no iglesia? Porque sus papás le dijeron: hoy no hay culto, porque la niña estaba desesperada que quería venir a la iglesia. Y era martes. Y le dijeron: no, mi amor, todavía no, es mañana. No, papá, yo creo que hoy hay culto, me están mintiendo. Ella dijo: si estos me están mintiendo, el que no me va a mentir es el pastor Josué. Y me mandó un audio. Ella estaba indignada que cómo era posible que los papás iban a faltar ese día. Y le tuve que contestar para atrás: hola. Le dije: no, hoy no hay celebración. Mañana, si nos vemos mañana, ya, paz y tranquilidad. Porque su corazón anhela estar en la casa de Dios. Porque sus padres le han enseñado que el mejor lugar en esta época es la casa de Dios. Enséñele a sus hijos a estar en el templo, en la casa. Enséñeles a orar. Mis papás todo el tiempo de pequeños nos ponían a orar. Aunque tuviésemos sueño. Los domingos después en la noche, habíamos ido a la iglesia y todo, pero en la noche mi papá nos reunía en la sala de la casa y hacíamos un devocional familiar en la sala para prepararnos para el inicio de la semana. Y nos daba un pequeño mensaje, nos poníamos a orar y luego nos bendecía para la semana en la escuela. Por eso, gracias a Dios, pasé.
Porque sí soy malo en matemática. Hasta el día de hoy me equivoco. Pero ya gracias a Dios aprendí. 5 más 5, 15. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Los días van a empeorar, pero los que confían en Jehová van a permanecer hasta el último llamado, porque nosotros sabemos que no hay mejor lugar. No solamente hablo del templo, no hay mejor lugar que la presencia de Dios en tu casa. Por eso muchas veces hay brujos que se han levantado contra tu hogar, pero no han podido lograr lo que han querido contra ti, porque se levantarán contra ti, pero mientras la gloria de Dios rodee tu casa, no podrán destruir tu familia. Buscad a Dios mientras se pueda. Pero ¿sabe algo? Si nos dejamos llevar por la cotidianidad de la vida, pensaremos que el afán por el trabajo es más importante que buscar al Señor. Familia, por algo leímos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero, antes que cualquier cosa, el reino de Dios y su justicia. Este es el tiempo para humillarnos. Busquemos a Dios con la intensidad que lo requiera. Si cada vez se aprieta más el asunto, entonces con más intensidad buscamos a Dios. Si más se aprieta la situación en la casa, más buscamos a Dios. Si los tiempos empeoran con más maldad e inmoralidad, más buscamos a Dios y más predicamos a Dios también. Porque estamos en nuestro mientras se pueda. Porque así como está el día, vendrá la noche. Pero este es nuestro tiempo para humillarnos delante de Dios. Y no hay excusa. Se lo digo con todo el corazón. No hay excusa válida para decir que no podemos buscar a Dios. Hay trabajos que son complicados, que sus horarios son difíciles, pero cuando hay un corazón que quiere buscar a Dios, Dios hace que las cosas se alineen para que todo funcione a favor de tu relación con Dios. Hace un tiempo atrás conocí a un muchacho de Misión Vida que trabaja en vuelos como tripulante de cabina. Y si alguno sabe de ese trabajo, es terrible con los horarios, porque tiene que estar todo el tiempo saliendo a algún destino, a algún país. Hay días que lo llaman y tiene que salir. Pero qué determinación de este joven para buscar a Dios. Porque llegó quebrantado aquí a este lugar. Vino arrastrado por el pecado y por el mundo, pero llegó con una necesidad de buscar a Dios y se propuso en el corazón buscar a Dios. Y con todo, él hablaba con su jefe, veía cómo hacía, pero había veces que llegaba de un turno y se venía a la iglesia. Habían días que tenía que salir apenas se acababa el servicio y apenas se acababa se iba. Había días que arreglaba todo para hacer lo posible para sacar el día y estar en la iglesia. Fue tanta su determinación, porque es un servidor nato. Cada vez que lo veo, no está sentado en una banca, está sirviendo por todas partes. Porque buscar a Dios no es solamente orar, buscar a Dios es servir a Dios. Y él entendió que él tenía que corresponder a Dios por lo que había hecho en su vida. Y cada vez que yo lo veo es sirviendo en algún lugar, sirviendo en alguna área. Fue tanta su determinación que se preparó en nuestro CECEL y se graduó. Y hoy en día es un líder con discípulos. Tiene una vida de fruto. Y hasta el día de hoy Dios lo sigue respaldando. ¿Por qué? Porque él se determinó. Yo necesito buscar a Dios. Porque este es mi mientras se pueda. Mi pregunta es, si Dios lo puede hacer con un joven, ¿por qué dudar que Dios lo pueda hacer contigo? Yo conozco jóvenes que han tenido que renunciar porque el trabajo les ha robado la vida y no tienen tiempo ni siquiera para ellos mismos, pero no han quedado con las manos vacías. Porque cuando uno se determina para Dios, Dios no solamente te bendice,
sino que te da mayores oportunidades para que el próximo puesto de trabajo que te toque sea la bendición perfecta que tú necesitas, como dice la palabra, que no añade con ella tristeza. Las bendiciones de Dios son perfectas. Yo creo en el nombre de Jesús que todo el que busque a Dios como tiene que ser, Dios le abrirá la puerta según su necesidad, para que su corazón se mantenga conectado con la palabra, con la fuente, con el Dios. No solamente de la bendición, sino de la vida. No la de ahora solamente, sino la vida eterna. Pero este es nuestro mientras se pueda. Busquemos a Dios con la intensidad que lo requiere. Que cada tiempo que venga no te haga pensar, ay, ahora es más difícil ir a la iglesia. No, con más razón, si es más difícil, mientras se pueda, iré a buscar a Dios. No sabemos si los tiempos empeoren al punto donde nos prohíban venir a los templos. Bueno, ya practicamos en pandemia. Pero lo triste, ¿cuántos se acostumbraron solo al templo? Y cuando le cerraron el templo no volvieron más. Que nuestro corazón ame a Dios no solamente en el templo. Ame a Dios buscándolo en la intimidad, en la casa. Ame a Dios buscando la guianza de la palabra. Porque todavía estamos en el mientras se pueda. Número 2, mi segundo consejo. Leímos en la palabra que Jesús hablaba de animales, hablaba de plantas, de cómo Dios sostiene a todos estos seres. Y ninguno de ellos se afana, porque Dios es el que les provee lo que ellos necesitan. Si eso es con los animales, ¿cuánto más Dios con nosotros? Dios sabe lo que tú necesitas. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos llevar por el afán, perdemos la oportunidad de disfrutar. Y mi segundo consejo es: disfrute. Porque a veces no disfrutamos la vida por andar en el afán diario. Por andar en el afán. Yo espero que se entiendan mis palabras. Mi familia celebra una cena navideña, celebra una cena de Año Nuevo. Eso es bonito. Pero no haga un protocolo de su cena, porque fulano de tal tiene en la cena esto y lo otro. Y que la mesa la hace así, y que la decoración la pone así, y que contrata no sé quién, y que manda a hacer la comida en el restaurante más caro, y es que ahorra para esa cena tan especial, y uno se vuelve loco que la cena tiene que tener aquí, tiene que tener allá, que el puerco, que el pavo, que el cordero, que el inmolado, que no sé todo. Un afán. Y a la hora de la hora no disfrutamos el tiempo como lo deberíamos disfrutar, porque andamos en el afán de hacer de nuestra cena como las redes sociales nos dicen, o como fulano lo hace. El afán, por supuesto, haga su esfuerzo para bendecir a sus hijos, pero no entre en el afán de tener que buscar exactamente lo más caro. Es que después mi hijo se enoja. Bueno, le adelanto con todo respeto, si su hijo se enoja, lo está malcriando. Ya me metí pues donde no debía meterme, ya está. Con mis hijos no se metan. Con todo lo que yo pueda hablarle por la palabra, yo lo voy a decir. Porque estamos perdiendo de vista lo que se supone que el Señor hizo en la cruz. Y es que Él se empobreció para que los que se enriquecieran fuéramos nosotros. Y sí,
Dios te puede enriquecer y te quiere enriquecer de muchas maneras, pero no todas las riquezas son financieras. Dios quiere enriquecer tu familia con gozo. Que aunque las cosas están apretadas, tus hijos sonríen contigo porque saben que están vivos por la misericordia de Dios. Dios quiere enriquecer tu casa con alegría. Que aún en medio de las dificultades nos sonreímos porque sabemos que Dios sigue en control de mi casa y de mi futuro y de mi destino. Dios quiere enriquecer la familia con paz. Para que en vez de tanto pleito y discordia, lo que abunde sea riqueza de paz, de unidad, de un ambiente sano. Pero lo contrario de disfrutar es el afán. El afán por tener algo, el afán por conseguirlo por nuestro medio, el afán por mirar cómo lo puedo lograr, porque es que así debería ser la cena o el fin de año o este proyecto, etcétera. Pues yo quiero aconsejarle, disfrute su vida en Dios y la familia que Dios le ha dado. Yo recuerdo, mis papás, desde que yo nací, ya eran hombres involucrados en el ministerio. Y bueno, como yo nací en un hogar donde mis dos padres estaban sirviendo al Señor, recuerdo que... Déjala ahí un momentito, por favor. Yo recuerdo que mi papá pues estaba sirviendo todo el tiempo. Y llegó una época en la vida de mi papá que le tocó empezar a supervisar las iglesias del ministerio por todo el país. Y yo recuerdo que cuando mi papá nos decía que nos íbamos para el interior, porque íbamos a visitar iglesias. Y cuando digo visitar iglesia, era visitar iglesia. O sea que mi papá tenía que ir en varios días a diferentes servicios. Y yo recuerdo que en esa época le tenía un terror cuando íbamos al interior. Porque nos sentaban en la primera fila del templo y cuando comenzaba la alabanza, había unas hermanas que yo no sé, tenían un GPS espiritual, que danzaban en el espíritu, en la alabanza. Y salían desde el puesto donde estaban danzando hasta el altar. Pero no era una danza normal, era en el espíritu y parecían como un helicóptero. Y eso era con todo, ellas no medían para dónde iban. Y como siempre estábamos en la primera fila, había una hermana helicóptero, siempre había hermanas helicóptero, mejor dicho. Y yo no sé, tenían también como un sensor para buscar niños. Y le funcionaba bien porque me encontraba. Y yo veía que la hermana venía y yo lloraba. Y miraba a mi mamá y mi mamá ni me miraba porque estaba adorando. Ahí aprendí lo que es encomendarse a las manos del Señor. Pero recuerdo que cada vez que íbamos a un viaje de eso, mi papá aprovechaba y saliendo del lugar donde estábamos, nos llevaba a comer alguna fonda, algún restaurante. Para mí eso era lo máximo. Usted no sabe lo feliz. Claro, en ese tiempo era más carnal. Porque yo miraba el reloj para que acabara la prédica, porque yo sabía que después de la prédica íbamos a ir a comer. Yo recuerdo que mi papá tenía que visitar una iglesia en Cerro Azul. Y siempre que le tocaba visitar esa iglesia en Cerro Azul, era los viernes en la noche. Y siempre era como una salida de machos. Mi papá no llevaba más nadie que solamente a mí. Yo sabía que cuando decía Cerro Azul era nuestro día, él y yo. Y siempre me llevaba a visitar la iglesia. Y cuando veníamos de regreso, hermano, se lo prometo que ahora fue que caí en cuenta que era un chinito. Pero resulta que mi papá cuando veníamos bajaba, era como eso es subiendo, en una de esas bajadas había un lugar que para mí era como la tienda mágica. Porque parece que esa tienda tenía un montón de dulces y yo no sé qué. Y mi papá pasaba y siempre, cada vez que visitaba esa iglesia me decía, cómprate lo que quieras. Claro, en ese tiempo todo costaba $1. Yo no sabía, pues yo emocionado. Y me montaba en el carro chiquitito ahí, comiéndome aquello todo emocionado. Y cada vez que mi papá decía Cerro Azul, me encantaba visitar la iglesia porque sabía que después de ahí mi papá
Eso es, padre, lo que debemos hacer con nuestros hijos. Involucrarlos en el servicio. Mi papá no me puso a orar en el altar. Vamos, hijo, reprende los demonios. No, pero me llevaba con él. Y luego creaba una buena memoria, un buen recuerdo entre él y yo. Después que sale del grupo de dar su grupo en la semana, llévese a su hijo. Y después de ahí, llévelo a un barquillo por lo menos. Que el recuerdo que tenga de cada vez que iba con usted a dar al grupo era que después compartían juntos comiéndose un helado. Y mi papá nos llevaba de vez en cuando. Esa foto es en la oficina de mi papá en Osana. Ninguno estaba, ¡ay, qué pereza! Nos encantaba hacer una parada porque a veces mi papá íbamos a salir, pero de repente pasaba algo. Chicos, tengo que ir a la oficina rapidito. Íbamos a la oficina y estábamos felices. Porque mi papá en medio de todo supo en su manera, en su tiempo y con sus recursos a como tenía, cómo crear momentos para disfrutar en familia. Habían días que, no sé si la encuentras, por ahí una foto nos salió como con unos muñecos de fondo, como unas cosas de Navidad. Esa foto. Yo no sé si alguien recuerda, no sé si todavía lo hacen, pero en calle 50 los bancos agarraban y decoraban por afuera y ponían un montón de muñecos grandes de Navidad y no sé qué. Bueno, mi papá, una de las salidas familiares era ir a ver los muñecos y tomarnos fotos. Eso era lo máximo para mí. Recuerdo estar ahí y mi papá, párate ahí. Y uno. Una vez había un regalo gigante. No sé si se recuerdan, el pastor creo que lo ha contado. Era un regalo enorme, así como del alto, como mío. Entonces mi papá quería sentarme encima del regalo para tomarme una foto. Pero resulta que el regalo era todo un fake. Nada más tenía las 4 paredes alrededor y lo habían forrado con una tela que quedaba exacta como si estuviera envuelto. Arriba no había nada. Y mi papá me agarró y me sentó para tomarme la foto. Y en lo que se volteó, yo ¡wow! Cuando mi papá se volteó y mi hijo... No era el rapto, era que me había caído en la caja. Pero los mejores recuerdos de mi vida, porque mi padre me enseñó que aunque no haya suficiente, la vida se disfruta porque se tiene a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tus hijos tienen el conocimiento de la palabra, lo tienen todo. Por eso hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay que disfrutar la vida. Eso era un campamento de la iglesia. Tenía un afro, no era un gorro. Para ese tiempo el fútbol, uno de chiquito podía jugarlo como le daba la gana. No había reglas. Así que yo jugaba. Después cuando ya era más formal el partido se dieron cuenta que no servía para el fútbol. Ese soy yo participando del drama Semana Santa. Otra vez con el afro. Y ahí estaba participando en Semana Santa. Me tocó ser el hijo de una señora ahí que era como parte del pueblo. Y recuerdo que cuando llegamos a donde estaba la cruz, aquella señora empezó a llorar. ¡Ah! Y yo también comencé a llorar. Porque tenía miedo de mi supuesta mamá que lloraba, pero yo pensé que le había pasado algo. La hermana se metió en el papel. Yo buscaba a mi mamá, mi mamá. La doña se está muriendo. No es mentira, busqué a mi mamá porque decía, yo no me muero con ella. Yo sí tengo a mi mamá. Pero me involucraron en servir al Señor. Y hasta el día de hoy mis padres me enseñan que con mucho o con poco, abundante o en escasez, en salud o en enfermedad, la vida se disfruta cuando se tiene a Jesús. Esa foto me marcó porque fue la foto de una semana después que mi padre salió del hospital. Lo primero que hicimos cuando ya estaba en su capacidad de desplazarse de un lugar a otro fue salir en familia y disfrutar juntos. Disfrute la vida porque no sabe cuándo será la última vez que disfrutemos con seres queridos. Esa fue mi última Navidad con mi abuela. Y recuerdo que justo el año que murió, mesecitos antes que muriera, el Señor me movió de Panamá y me tuve que ir del país. Y
Cuando mi abuela partió con el Señor, yo no estaba aquí, pero Dios sabe que tengo buenos recuerdos, porque antes de irme pasaba noches enteras con mi abuela porque estaba muy mal de salud. Y como yo sabía que ya en poco tiempo me iba, agarraba cada vez que llegaba de la iglesia tarde en la noche y lo primero que hacía era abrir delicadamente la puerta de su cuarto porque ella descansaba y tenía medicamentos y me acostaba detrás de ella. Le encantaba que le hicieran masaje y me ponía a hacerle masaje en la espalda porque sabía que era lo que le gustaba. Sí, según yo, no se daba cuenta. Luego a la mañana siguiente mi abuela como podía me decía: Josué, gracias. Y yo: abuela, ¿por qué? Porque ayer estabas ahí en el cuarto y sentí que me hacías masaje. Y tengo buenos recuerdos de disfrutar a esta hermosa y bella mujer, que todos los servicios de esta iglesia se sentaba en la primera fila, en la silla de la esquina. Todo el mundo sabía que esa era la silla de la abuela Nena. Y si alguien estaba sentado ahí, la abuela venía, todo el mundo temblaba. Y el hermano que era nuevo no sabía, y cuando la abuela llegaba, todo el mundo le decía: hermano, se puede correr. Y la abuela llegaba y miraba a todo el mundo, porque esa era su silla. Y hasta lo último, le doy gracias a Dios que pude disfrutar a mi abuela. Familia, disfruta a sus seres queridos, disfrute a sus hijos, disfrute a su familia. Haga que en una fiesta familiar, aunque no sean cristianos, usted sea el que aporta la oración que no hacían antes en una fiesta familiar. Que usted sea el que antes de que hagan cualquier otra actividad o cualquier otra cosa en una fiesta, usted dé un mensaje de parte de Dios. Porque mientras usted tenga a Cristo, usted es la luz y la esperanza para su familia. Pero disfrute a sus seres queridos. No deje que la diferencia aparte las relaciones hermosas que Dios nos ha regalado. No deje que el afán le prive de disfrutar lo que tiene. Porque cuando nosotros vivimos agradecidos con el Señor, disfrutamos lo que tenemos. No andamos que apenas el domingo y el sábado le decía a los jóvenes y a la iglesia en el segundo servicio: disfruta lo que Dios te ha dado, no compares lo que tienes con lo que otro tiene. Sea agradecido que a la manera como Dios ha dispuesto para ti, te ha bendecido. No mires el carro de otro, bendice el que Dios te dio a ti. No mires la casa de otro, bendice la que Dios te dio a ti. No andes mirando lo que tiene otro, agradece que a ti Dios te ha bendecido de alguna manera y disfruta lo que Dios te ha dado. Y eso era cuando estábamos niños en Osana, juntos como familia en un servicio de la iglesia. Alguien nos mandó ese video hace algún tiempo y qué lindo recuerdo que puedo crear con mi familia, porque el Señor nos ha enseñado lo que Pablo nos enseñó. He aprendido a vivir en la riqueza, pero también en la escasez. Aprendí a vivir cuando estaba libre y cuando estaba en la cárcel, cuando estaba sano y cuando estaba enfermo. En todo tiempo disfrutaré lo que Dios puso en mis manos, porque el afán no me robará la oportunidad de disfrutar los detalles de Dios. El afán nos roba la oportunidad de ver los detalles de Dios. Hay detalles de Dios para ti. Dios sabe que hasta en las cosas más sencillas Dios me ha bendecido a veces. A veces le he dicho a mi esposa: oye, ¿sabes? Tengo un antojo como de tal cosa. Y resulta que esta semana alguien me bendice. Yo no le dije a nadie. No publiqué en mi red social: quiero tal cosa. Simplemente decía algo tan sencillo y de la nada alguien esa semana me bendijo con que exactamente lo que... ¡Qué detalles de Dios! Pero si hubiese afán, uno no se da cuenta que hasta en esos detalles Dios está bendiciéndolo a uno. Hay detalles de Dios a veces cuando sales para el trabajo. Hay cosas que te pasan que te enojan. ¡Ay, yo no sé! Pues siempre salgo tarde. A veces Dios te está librando de un accidente más adelante en el camino. Hay que aprender a disfrutar la vida. No deje que el afán le robe la oportunidad de ver los detalles de Dios. Cuando estábamos en plena pandemia, la Navidad no pudimos pasarla juntos. Cada uno tuvo que pasarla en su casa. Pero aún así hicimos videollamada. Uno estaba en el hospital, pero decidimos que nos íbamos a reunir de alguna manera como familia. Y ese día, aunque por teléfono y a la distancia, disfrutamos nuestra noche del 24 de diciembre por una llamada telefónica. Porque hay que aprender a disfrutar la vida sin dejar que el afán
nos robe la oportunidad de ver los detalles de Dios todos los días. Yo creo en el nombre de Jesús que muchos detalles de Dios hacen falta para ti todavía, que vas a ver en el trayecto, en el camino. Es más, estos próximos días habrán detalles de Dios para ti. No dejes que el afán te robe la oportunidad de ver los detalles de Dios para tu vida. Sacúdete del afán, sacúdete de la preocupación. Si no te alcanza para un regalo, alégrate. Igual tus hijos van a disfrutar que estás vivo y que estás con ellos y que lo tienen todo porque tienen a Jesús. Vamos, alguien aplauda, dígame, gloria a Dios. Disfruta. Lo que Dios te ha dado, sin que el afán sea como lo que interviene para ver los detalles de Dios todos los días. Disfrute el ministerio. Disfrute lo que hace para Dios. Yo disfruto lo que hago para el Señor. Dios sabe que ni voy a decir esto por algún tipo de reconocimiento personal. Pero lo digo para que usted sepa que son cosas que yo disfruto. No es que a mí me pone a sufrir. Hay domingos que usted viene y se sienta en las bancas cuando se hace en el nuevo auditorio. Yo a veces paso horas arreglando esas sillas. Una vez el obispo me llamó, era Pletzuno, y me llamó tarde en la noche. Pero, sí. Y me dijo, mañana muy temprano, ayúdame para que las sillas tengan otra distribución. Bueno, yo dije mañana temprano convoco al que me pueda ir a apoyar. Y como fue muy encima y había que hacer una distribución, ese día ya yo por permiso del pastor, porque como era té de damas, pues yo no soy dama, entonces me dio la oportunidad de cumplir con un compromiso en un evento importante. Y bueno, yo intenté convocar, pero como fue muy ya para allá, como que nadie podía. Así que yo me lancé, sabiendo que de aquí tenía que correr al otro evento, y me puse a hacer toda la redistribución de sillas, completamente alone. ¿Qué significa alone? No es el pechugón, ni el muslo, ni... Estoy hablando solo. Y hacía una humedad que cuando empecé con las primeras 4 quedé empapado en sudor. Pero usted no sabe cuando terminé la sonrisa que me quedó de ver lo bonito que se veía en la silla. Y dije, misión cumplida. El obispo nunca preguntó quién las acomodó ni quién las puso. Eso no interesa. Lo importante es disfrutar lo que se hace para el Señor. Saliendo de ahí sudado. No había traído ropa para cambiarme. Me fui cochino como ya estaba. No me quiero bañar, no me quiero. Así cochino me quiero. Bueno, es una canción del niño. Qué canción más fea, en verdad. La cosa es que agarré, un joven de la iglesia me hizo el favor de mi equipo y me llevó al evento. Y allá prediqué la palabra. Estuve compartiendo el mensaje del Señor. Y así como disfruté estar en una plataforma frente a cientos de jóvenes, disfruté acomodar unas cuantas sillas para un grupo de personas que venía horas más tarde. Porque el ministerio hay que disfrutarlo. Por eso me da tristeza cuando hay gente que sirviendo al Señor se está quejando. Como que dejó de disfrutar lo que hace para Dios. O sea, por eso a veces uno escucha a la gente hablando porque para ellos es como una carga. Entonces usted no ha entendido lo que es servir al Señor. Porque servir a Dios no es una carga. Es un privilegio, es una bendición. Hay que disfrutar todo lo que se tiene y lo que se hace para el Señor. Y por último, mi tercer consejo, confíe. Qué manera tan clara el Señor de instruirnos por esta palabra. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No sea como el resto, que se afana por encontrar lo que ya está en las manos del Señor para ti. Por lo tanto, confíe. Tener fe es confiar que aunque mis ojos no lo ven, sé que de alguna manera el Señor me va a bendecir. Por lo tanto, cumpliré los otros 2 consejos. ¿Cuáles son? Buscaré a Dios mientras se pueda. Seré fiel a Dios. Serviré al Señor. Disfrutaré lo que Dios me ha dado. Por lo demás, confío que el Señor lo pondrá en el tiempo perfecto, con la gente correcta, en el lugar correcto, todo como Dios lo dispuso para bendecir mi vida. Yo hablo por los que están cerca de mí y por eso puedo testificar. Pero qué especial es ver que cuando uno confía en el Señor, uno ve la provisión de Dios. Hay una pareja que en estos días tuve la oportunidad de casar y justamente algunas semanas antes de su boda, recuerdo que yo les dije esta palabra como consejo. Les dije, disfruten el proceso hasta llegar a la boda y disfrutar también la boda. No entren en afán y el estrés. Es que si no tengo esto, es que si después esto, es que la boda. Yo le dije, no, primero que todo, la boda cada uno la debe hacer según como quiere y con lo que tiene. Así que les dije, disfruten, no entren en afán si no consiguen todo lo que ustedes esperaban. Ustedes disfruten el proceso. Bueno, ellos se iban a casar y aún así tomaron una promesa de fe para la construcción y le cumplieron al Señor. Y en medio del proceso, bueno, usted sabe, todo es que hay que comprar, que hay que alquilar, que hay que hacer, que no sé qué, que el otro y que el distribuidor de aquí, el otro de allá. Pero el Señor, el día que estábamos qué día tan especial, era un día hermoso, parecía de película, el cielo estaba de película. Qué día, Dios sabe que yo estaba con mi esposa y decía, oye, esta boda tenía algo especial. Había como tanto detalle de Dios en toda la boda. Y cuando finalmente ya estamos casi en lo último, el novio se me acercó y me dice, pastor, gracias. Porque ustedes nos ayudaron, nos aconsejaron. Y créame, hubieron momentos donde pensábamos que no íbamos a celebrar la boda porque no veíamos salida, no veíamos recursos. Pero Dios nos bendijo una y otra vez. Y todo lo que usted ve aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Disfrutar el trayecto, buscar al Señor, servir a Dios, aportar en la obra. Lo demás lo añade el Señor. Aquellos que confían y saben que Dios conoce el deseo del corazón. ¡Qué boda más preciosa les regaló! ¡Qué día más espectacular! Yo me sentía como en Bali, yo no sé ni dónde. Una cosa increíble. Casi me daban ganas de casarme otra vez. Pero cuando me recordé el revolú dije, no, Señor, gracias a Dios, ya estamos casados. Pero qué bonito es ver cómo Dios respalda a sus hijos. Hace unos días conversaba con una joven de la iglesia que es muy servicial, participa sirviendo también dentro de la iglesia. Y ella me decía, pastor, cuando ya llegaba la hora de estudiar una carrera universitaria, yo como atiendo a mis discípulas, habían días que habían problemas y situaciones de mis discípulas que estaban muy ligados como a la psicología. Yo dije, a veces no sé cómo poder tratar. Así que dije yo, como tengo la palabra, quiero estudiar psicología para combinar esto y poder ayudar a mis discípulas y saber que en el futuro puedo apoyar a muchas chicas más. Y se metió a estudiar esta carrera. Pero luego le salió otra carrera y comenzó a estudiar 2 carreras a la misma vez. No me pregunten esos jóvenes cómo hacen, porque también tengo otro que estudió 2 carreras, la terminó, Dios la ha bendecido. Y ahí está, no sé cómo hacen la verdad, pero bueno. Y esta chica está estudiando 2 carreras. Sirve al Señor, aún teniendo 2 carreras. Y me dijo, pastor, y yo quise demostrarle a mis compañeros que cuando se tiene a Cristo se puede lograr cosas excelentes. Soy la mejor estudiante en toda mi clase, porque he aprendido que para Dios hay excelencia. Se puede trabajar para mostrar testimonio en todas las áreas. Y aún así,
con todo lo muy estudiosa que es, viene y participa y sirve a la iglesia. Y reciente, apenas unos días, me trajo un carro nuevo de paquete. Pastor, el Señor me bendijo con un carro. Porque los que confían en el Señor ven la provisión de Dios en su vida. Otra pareja que sirve conmigo, son muy serviciales, están en todo. Es más, por su papel les toca estar en todo lo que hay que hacer en la iglesia. Y bueno, ellos también tienen sus sueños personales, tenían su deseo personal. Y una de ellas es parte de mi equipo principal. Y Dios le ha abierto increíbles puertas con marcas reconocidas del país para promocionarlas, porque ahora se ha hecho una influencia en las redes sociales. Y Dios le ha dado gracia delante de lugares conocidos como Alice, Hopsa, Novi, Machetazo. Oh, hasta la conocen también, bueno, está bien. Y ha sido bendecida de muchas maneras. Y un día me dijeron, pastor, ¿está en su casa? Y le dije, sí, estoy aquí. Bueno, le queremos llegar a la casa. Y me llegaron a la casa con un carro nuevo de paquete. Porque, ¿sabes? El Señor sabe proveer a los que sirven al Señor, a los que confían en Jehová, a los que no dejan de sembrar. No solamente hablo monetariamente, siembran con su tiempo, siembran con su talento. Porque saben que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estas son las añadiduras de Dios. Otra pareja que también siempre está sirviendo. Esta chica es parte de nuestro equipo, es muy valiosa lo que ella. Es más, a veces siento que si no está se descontrola el asunto, porque Dios la usa en su área de servicio. Y junto a su futuro esposo también recibieron un carro este año nuevo de paquete, y me lo trajeron un día con tanta felicidad. Ustedes no saben lo feliz que yo estaba de ver esa bendición, porque yo sé lo que sirven para el Señor, sé lo que siembran para el Señor, sé lo que hacen para Dios. Y no estoy hablando de jóvenes que son ricos y son abundantes en finanzas, pero han sido ricos en gozo, han sido ricos en servicio, han sido ricos en lo espiritual. Y Dios ha abierto puertas para ellos y los ha bendecido. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque es lo mismo que Dios quiere hacer en su perfecta voluntad para los que buscan al Señor, los que sirven al Señor, los que disfrutan lo que han recibido de Dios. Uno logra ver las bendiciones del Señor. Qué especial. Antes que muestres algo más, déjala ahí hasta que yo te diga. Pero hace un tiempo, un ministerio muy reconocido, de hecho yo estudié en el instituto de ellos, y por la gracia y la misericordia de Dios, después de varios años, ellos tienen uno de los congresos de jóvenes más grandes de habla hispana en Estados Unidos, inclusive de México, porque la gente de México viaja y cruza para ir a este evento. Y por gracia de Dios, yo era un estudiante del instituto de ellos, y años más tarde me invitaron para ser un expositor de la palabra en el evento. Yo no lo podía, fue tanto el shock que cuando yo le contaba a mi esposa, yo lloraba, yo estaba nervioso, me temblaba hasta la boca, yo no podía creer. Y bueno, se acercaba el tiempo para ir al evento, y era una fecha en especial. Y resulta que a mi pastor lo habían invitado a un evento casi en el mismo mes, pero en fecha diferente. Resulta que el evento que había invitado a mi pastor cambió de fecha y cayó justamente el fin de semana siguiente al fin de semana que yo estaba en un evento en Estados Unidos. Y bueno, él es mi jefe, así que donde manda capitán, no manda marinero. Y recuerdo que cuando se hizo el cambio de fecha, él, hablando con la pastora del evento, le dice,
ya como cambiaste la fecha, para esa fecha ya tengo un compromiso, me disculpo, así que yo no puedo participar. Pero si tú quieres puedo mandar a mi hijo en representación. Y bueno, la pastora dijo, por favor, mándelo. Y después mi papá me dice, bueno, Josué, parece que hay un evento, yo no puedo ir, así que tú vas a ir por mí. Y yo le dije, pero ¿cuándo es el evento? Porque recuerda que yo voy también a un evento y es cerca de esa fecha. Me dijo, tal fecha. Y dije, bueno, es el otro fin de semana. Resultó que el evento era en Nueva York. Yo estaba en El Paso, Texas. Como era hasta Nueva York y yo estaba en El Paso, me tuvieron que comprar los boletos para no tener que venir hasta Panamá, porque yo salía el martes del evento donde yo estaba. Y como el evento empezaba jueves, entonces, para no tener que volver a Panamá y volver para acá, entonces la pastora lo que hizo fue que le salió mejor y me compró un boleto para salir de El Paso, Texas, a Nueva York. Y como llegaba días antes, me hospedaron y todo en la ciudad. Y bueno, como tenía días extra, porque el evento empezaba hasta el jueves, entonces me tocó, pues no me quedó de otra, me tocó pasear. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que paseé con todo pago. Comí, me hospedé, disfruté un tiempo especial con mi esposa. No sé si tienen la foto ahí, que hasta este momento recordamos y fue un regalo del Señor. No pagué ni un solo dólar por ese viaje. Pero Dios sabe cómo regalarte detalles cuando tú confías en Jehová. Confía en el Señor. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cómo hará que esa bendición llegue en el tiempo correcto. Por eso, bueno, no todos estaban porque me tocó nada más el segundo, pero por eso el Señor puso en mi corazón que el próximo año, que es un año de victoria, viene una temporada de cosas nuevas. En todos los sentidos, cosas nuevas de Dios para ti. Así que siento de parte de Dios, esto no es emocionalismo ni predicación de prosperidad ni todo esto, porque usted sabe todo lo que he predicado desde un principio para llegar hasta aquí. Pero yo conozco a mi Dios, que cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. En el 2024 alguien va a tener un carro nuevo, una casa nueva, una posición nueva, un viaje nuevo, no sé, la oportunidad de ir a un lugar donde nunca había pisado, una relación nueva, un contacto nuevo, algo de Dios nuevo. Es más, tu relación con Dios será algo nuevo, algo mejor, algo que nunca habías experimentado. Confía en el Señor. Si puede, manténgase de pie, por favor. Confía en el Señor, porque Él sabrá añadir todo lo que tú necesitas. Confía que en el tiempo de Dios verás la victoria. Si algo todavía no tienes, no te afanes. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Sé intenso en la forma en la que rindes tu vida a Dios. Disfruta lo que tienes. Pastor, es que no es mucho, es suficiente. Lo que Dios te dio es suficiente y seguirá añadiendo, pero tienes que confiar. No puedes afanarte. No dejes que el afán de este mundo te esté robando la oportunidad de ver a Dios todos los días, dando un detalle. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Algo nuevo de Dios. Y yo confío que si son en estos últimos días, pues veré lo que necesito según la voluntad de Dios. Y lo que no era para este año, pues no era. Viene un nuevo año. Seguiré confiando en el Señor, que lo que yo necesito ya está en las manos de Dios. Si las aves no se preocupan por lo que van a comer, de alguna manera Dios va a bendecir tu casa para que en tu mesa no haga falta comida nunca. Nunca se me olvidó. Yo estaba más pequeño, pero no se me olvida. Ya podía pensar, retener
Y yo recuerdo que en una ocasión mi papá estaban en un momento de necesidad. Y ellos eran muy sabios en cómo trataban entre ellos las cosas, pero bueno, no son perfectos. Así que en una, mientras ellos hablaban de que ya no quedaba mucho para comer, yo estaba escuchando. Y justo esa semana, recuerdo que mi papá tenía que estar en la oficina y nosotros estábamos ahí. Esa oficina era mucho más pequeña. Entonces, no sé si el pastor Oscar se acuerda, era bien chiquita. Entonces nosotros éramos toda una tribu. Y ese día estábamos en la oficina y llegó una señora tocando la puerta y estaba la secretaria ahí. Y la señora dice, sí, es que necesito hablar con el obispo urgente. Bueno, denme un segundo, déjeme preguntarle porque está ocupado. Bueno, como era alguien conocido, mi papá la atendió de una vez, la persona entró, pero en lo que entró mi papá nos dijo, por favor, salgan todos. Entonces, la de la secretaria era más pequeña. Así que nada más había un solo puesto. Obviamente, las damas primero, ¿no? Entonces, era mi hermana con mi otra hermana, la otra no sé dónde, y yo me tenía que quedar por allá en el suelo. Y estábamos ahí, intentando escuchar qué era lo que hablaban del otro lado. Dios nos cambió, gracias al Señor. Cuando se acabó la reunión, aquella señora nos bendijo, salió de la oficina y cuando ya entramos, yo encuentro a mi papá y mi mamá llorando. Yo dije, ¿qué habrá sido? ¿Qué pasó? Porque ver a los papás llorando es una cosa que en verdad sorprende. Y yo los veo llorando, se abrazan y nos miran y dicen, Dios es fiel. Porque justamente ese día, esa señora que tocó la puerta y que llegó a la oficina, llegó porque Dios la había movido desde su casa y la incomodó y le dijo, tienes que bendecir al obispo Marco Scott. Y fue tan intenso que ella sintió que no podía omitir la voz de Dios que le decía, tienes que bendecir al obispo Marco Scott. Y ese día por obediencia rápido salió. Ella demoraba 40 minutos para llegar y corrió y llegó ahí. Y en el apuro de ser atendida, cumplió con lo que Dios le había dicho. Y eso que ella le dio a mis padres fue lo que nos permitió volver a comprar comida para esa semana. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Y si Dios tiene que incomodar a alguien de cualquier parte, la tendrá que incomodar. Pero tu bendición ya está en las manos del Señor. Eso ya viene. Pero hay que confiar. Hay que confiar en el Señor. Porque Él tiene control de todas las cosas. Confía en Dios. Que no seamos llamados como los hombres de poca fe, sino como de aquellos que tenemos suficiente fe para confiar que Dios tiene control de todas las cosas. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Porque todavía estamos en nuestro mientras se pueda. Y nosotros, con todo y las correderas de este mes, con los tranques, aún en un ambiente de afán que vive el país, nos dirigimos a tu casa porque sabemos que es todavía nuestro mientras se pueda. Te buscaremos y te encontraremos. Por eso, Señor, aquí estamos buscando tu rostro porque reconocemos que cuando venimos a este lugar, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se fortalece, nuestra mente recibe paz. Señor.